Mi devocional hoy, jueves. Dios restaurará tus relaciones dañadas. Colosenses capítulo 3, el verso 13 dice: soportaos unos a otros y perdonaos si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Julio Espinosa. Mi devocional hoy. Quiero invitarte a reflexionar en esto. La restauración de las relaciones dañadas es uno de los caminos más profundos donde Dios muestra su carácter. Cuando vivimos heridas, distancias o silencios prolongados con personas que amamos, pareciera que el corazón se contractura, como si perdiera flexibilidad. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que la capacidad de perdonar, soportar y reconstruir proviene de la misma gracia con la que fuimos alcanzados. No se trata solo de un mandato espiritual, es una invitación a experimentar la libertad que trae la reconciliación. Y aunque las relaciones a veces parecen irreparables, la palabra revela que el mismo Dios que restaura vidas también restaura vínculos. Hay momentos en la vida en los que sentimos que la herida provocada por alguien se quedó pegada en la memoria emocional. No es fácil pasar por alto ofensas, palabras duras o traiciones. Pero cuando Dios nos invita a soportarnos y a perdonarnos, nos está mostrando que el proceso de restauración no depende únicamente del otro, sino de nuestra disposición interna para dejar que Él obre. La restauración empieza en el corazón mucho antes de verse reflejada en conversaciones o reencuentros. Y esta verdad es esencial. Dios no nos pide que finjamos que nada pasó, sino que entreguemos el dolor para que Él lo transforme. A veces, en medio de esa transformación, nos damos cuenta de que llevamos años cargando rencores pequeños que parecían insignificantes. Con el tiempo, esas pequeñas piedras emocionales se convierten en muros. La reconciliación es la forma en la que Dios derriba esos muros y vuelve a abrir el camino hacia la conexión. Es increíble cómo cuando permitimos que su carácter moldee el nuestro, empezamos a sentir menos el peso de la crítica, menos el peso del orgullo y más la urgencia de sanar. Por eso, si este mensaje está llegando a tu vida hoy, no es casualidad, es un recordatorio de que las relaciones pueden repararse incluso cuando la herida es profunda. En algún punto del camino nos enfrentamos a la decisión de dejar ir aquello que nos mantiene distantes. Y es ahí donde Dios actúa de manera más íntima. Él nos muestra que la restauración no siempre consiste en justificar lo que ocurrió, sino en permitir que su paz tome el lugar del resentimiento. Él sabe cómo unir piezas que nosotros pensamos que ya no encajan. Por eso, si hoy sientes que hay algo en tu corazón que todavía necesita ser entregado, este es el momento de abrir espacio para que Él toque esa área de tu vida de una manera renovadora. En medio de esta reflexión, si estás sintiendo que Dios está hablando a tu corazón, quiero animarte a que en los comentarios escribas 2 palabras que declaren lo que Él puede hacer. Soy restaurado para perdonar. Esta acción no es solo un gesto simbólico, es una forma de afirmar con tus propias palabras que confías en la obra que Dios puede realizar, incluso en los vínculos más fracturados. Hay relaciones que se quiebran por malentendidos, hay otras por silencios que nunca se hablaron y otras por gestos que se malinterpretaron. Sin embargo, una y otra vez, la gracia divina demuestra que existen oportunidades nuevas. La restauración nos enseña a mirar al otro con misericordia, pero también nos enseña a mirarnos a nosotros mismos con humildad. Cuando entendemos que todos cargamos fragilidades, el perdón se convierte en un puente y no en una carga.
y ese puente puede reconstruirse incluso después de largos años de distancia. Dios es experto en reencontrar corazones. Permitir que Dios restaure una relación no significa abrir de inmediato todas las puertas. A veces la sanidad llega por etapas. Primero, Él sana la emoción, luego la memoria, después el diálogo. No hay un solo molde porque Él trabaja de manera personalizada con cada uno. Quizá en tu vida ya comenzó esa primera etapa y no te habías dado cuenta. Quizá esa incomodidad que estás sintiendo últimamente es Dios invitándote a revisar una conversación pendiente, un abrazo que se quedó detenido o una disculpa que nunca se dijo. Su voz llama con paciencia, sin presionar, pero sí guiando. También es importante recordar que las relaciones se fortalecen con decisiones constantes. Restaurar no es solo un acto emocional, es un compromiso. Si hay alguien con quien sientes que la relación debería mejorar, ora por esa persona. Habla con sinceridad cuando llegue el momento y permite que Dios abra las puertas correctas. Él nunca empuja, pero siempre guía. Y en ese camino de guía, aprendemos que la reconciliación no siempre consiste en volver a como era antes, sino en construir algo nuevo, más fuerte y más real. Si este mensaje está llegando a ti y sientes que trae consuelo y dirección para tu vida, te invito también a apoyar este contenido. Puedes suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este mensaje para que otras personas también encuentren esperanza en medio de relaciones heridas. Cada gesto amplifica la posibilidad de que la palabra llegue a quienes necesitan escucharla. Hay personas que cargan años de dolor porque no encontraron el momento adecuado para sanar. Pero cuando Dios entra en la escena, el tiempo deja de ser un obstáculo. Él puede restaurar relaciones en minutos, en días o en procesos largos, pero siempre con propósito. La clave está en permitir que su carácter de perdón sea el que nos enseñe a perdonar. Y lo hermoso es que, cuando lo hacemos, no solo sana la relación, también sanamos nosotros. Perdonar libera, restaura, calma y abre puertas a nuevas bendiciones. El perdón no borra lo vivido, pero sí transforma el efecto que esas experiencias tienen en nosotros. Y esa es una de las herramientas principales que Dios usa para la restauración. Cuando permitimos que Él entre en lo más profundo del corazón, empezamos a experimentar una ligereza espiritual que solo se siente cuando el rencor pierde espacio. En ese punto, comenzamos a ver a las personas no desde la herida, sino desde la compasión. Y es allí donde los vínculos comienzan a reconstruirse paso a paso, palabra por palabra, gesto por gesto. Cuando permitimos que Dios sea quien dirija el proceso de sanidad, algo profundo empieza a ocurrir en nuestro interior. Comenzamos a comprender que cada relación es un escenario donde su amor puede hacerse visible. Y Colosenses capítulo 3, versículo 13, no solo nos invita a soportarnos y perdonar, sino también a reflejar el carácter de Cristo en nuestros vínculos diarios. La restauración se vuelve entonces una oportunidad para que su luz brille a través de nosotros, incluso en situaciones donde antes hubo oscuridad emocional. Esta verdad cambia por completo la manera en que enfrentamos los conflictos, porque entendemos que ya no actuamos desde nuestras fuerzas, sino desde su gracia. Con el tiempo, Dios nos muestra que sanar una relación dañada no significa simplemente resolver un conflicto, sino permitir que nuestra alma madure a través de ese proceso. Cada herida restaurada se transforma en un testimonio silencioso de su fidelidad. Y aunque a veces pensamos que las relaciones solo pueden repararse, si la otra persona está dispuesta, la palabra nos enseña que el primer paso ocurre en nuestro interior. Cuando el corazón cambia, la atmósfera cambia, y aun si la relación no vuelve a ser como antes, la paz que Dios deposita
es un regalo incalculable. Hay momentos en los que Dios nos sorprende, restaurando vínculos que dábamos por perdidos. De repente, una conversación inesperada se convierte en el inicio de un nuevo capítulo. O un gesto pequeño abre la puerta al diálogo que había estado cerrado. Dios mueve piezas invisibles que nosotros no vemos, tocando corazones, suavizando actitudes, derritiendo orgullos. Y en ese movimiento divino descubrimos que la restauración nunca es fruto del azar, sino del amor paciente de aquel que nos conoce profundamente. Pero también es cierto que a veces debemos esperar. La restauración no siempre llega al ritmo que deseamos, y esa espera puede sentirse larga, incómoda o incluso injusta. Sin embargo, Dios obra también en la espera. Nos enseña a soltar expectativas rígidas, a cultivar la oración y a permitir que Él obre en el tiempo que considera perfecto. A medida que avanzamos en esa paciencia, el corazón se va haciendo más dócil, más sensible y más capaz de reconciliarse sin resentimientos. Cuando comprendemos esto, empezamos a ver las relaciones desde otra perspectiva. Ya no como espacios donde exigimos orgullo o justicia personal, sino como entornos donde podemos amar aun cuando es difícil. Este tipo de amor no nace fácilmente. Nace de la transformación que Dios hace en lo secreto. Un corazón restaurado podrá restaurar a otros. Un corazón que ha sido perdonado podrá perdonar. Y un corazón que ha sido tocado por Dios podrá acercarse a quienes se alejaron, no desde la necesidad, sino desde la libertad. De hecho, algo hermoso ocurre cuando permitimos que la gracia divina fluya hacia nuestras relaciones. Empezamos a recordar lo bueno. Las memorias que antes estaban empapadas de dolor comienzan a teñirse de esperanza. Vemos no solo lo que ocurrió, sino lo que Dios puede construir de ahora en adelante. Las relaciones restauradas no son relaciones perfectas, son relaciones conscientes, humildes y más fuertes. Y cada paso hacia esa restauración se convierte en una celebración silenciosa para el alma. La reconciliación también nos enseña a valorar el poder de la empatía. A veces, detrás de una palabra dura o un gesto ofensivo, hay heridas que desconocemos. Dios nos recuerda que todos somos un campo en proceso de trabajo. Así como Él obra en ti, también obra en la otra persona, incluso si no lo puedes ver. Y cuando miramos con compasión, el corazón se suaviza y la restauración se hace más posible. No significa justificar el daño, sino comprender que todos somos frágiles y necesitamos la misma gracia. Y en medio de este camino, Dios nos muestra algo aún más profundo. La restauración también es para nosotros mismos. A veces, antes de reconstruir una relación, Él reconstruye nuestra identidad. Nos sana, de culpas pasadas nos libera, de pensamientos que nos detenían y nos recuerda que somos amados. Cuando uno se reconoce amado por Dios, se hace más capaz de amar a los demás sin miedo. Esa es la base emocional de toda restauración sobrenatural. Si lo piensas con calma, cada paso que das hacia la reconciliación te convierte en un canal de paz. Y esa paz transforma el ambiente a tu alrededor. Tal vez no veas los resultados de inmediato, pero Dios sí está obrando. Él observa cada decisión humilde, cada pensamiento que decides entregar, cada intención sincera. Y todo eso se convierte en semillas espirituales que tarde o temprano darán fruto. Un fruto que puede unir lo que parecía roto.
A veces la restauración comienza con algo muy pequeño. Un mensaje corto, una llamada, un ¿cómo estás?, un gesto que desarma. Dios usa esas pequeñas semillas para abrir caminos nuevos. Lo importante es mantener el corazón sensible, dispuesto y atento a su voz. Él sabrá cómo guiarte y cuándo moverte. Y cuando llegue ese momento, tendrás la paz suficiente para dar ese paso sin temor. Permite que este mensaje te acompañe hoy. Dios quiere que vivas relaciones sanas, no relaciones cargadas de silencios, culpas o distancias. Él es un Dios que une, no que separa. Un Dios que sana, no que prolonga heridas. Y también un Dios que levanta puentes incluso cuando nosotros creíamos que no quedaban materiales para reconstruir. Si Él promete restaurar, es porque ya tiene preparado el camino. La restauración es un regalo divino, un milagro silencioso, un proceso que no siempre se ve, pero siempre se siente. Y si lo permites, Dios tomará esas relaciones que hoy duelen, que hoy pesan o que hoy parecen imposibles y las transformará en testimonios de su poder. No te rindas, no cierres el corazón. La historia no ha terminado. Él sigue escribiendo, y lo que Dios escribe siempre tiene vida, renovación y propósito. Que esta verdad te acompañe cada día. Dios puede restaurar tus relaciones dañadas, incluso aquellas que pensabas que ya no tenían esperanza. Y cuando lo hace, no solo restaura vínculos, restaura tu alma, tus emociones y tu capacidad de amar. Te invito a unirte a esta oración con sinceridad y apertura, dejando que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Oremos. Padre amado, en este instante me acerco a ti con un corazón dispuesto, sabiendo que tú conoces cada rincón de mi vida, cada emoción que guardo y cada historia que me ha marcado. Hoy quiero hablar contigo sobre mis relaciones, sobre esos vínculos que alguna vez fueron fuente de cariño y ahora se sienten rotos, distantes o llenos de silencios. Tú conoces las palabras no dichas, los gestos que causaron heridas y las expectativas que quedaron incompletas. Por eso, Señor, te pido que tu presencia me acompañe mientras oro por la restauración de cada una de esas áreas que necesitan ser tocadas por tu gracia. Gracias porque tú eres un Dios que une y no divide, que acerca y no aleja, que sana en lo profundo aun cuando nosotros no sabemos cómo empezar. Te entrego, Señor, cada conflicto, cada momento tenso, cada recuerdo que todavía pesa dentro de mí. Te lo doy porque sé que no nací para cargar estos pesos, sola o solo. Tú eres mi ayuda constante, mi consuelo y mi guía en los procesos emocionales que no sé manejar por mí mismo. Padre, te pido que me ayudes a reconocer lo que llevo guardado. Hay cosas que he querido ignorar, conversaciones que he evitado, emociones que he disfrazado. Pero reconozco que cuando las relaciones se dañan, también mi interior se marca. Y hoy quiero pedirte que sanes esas marcas con tu amor. Enséñame a ser honesto contigo y a no esconder nada de lo que llevo dentro, porque sé que no hay lugar más seguro para mis emociones que tu presencia. Quiero presentarte, Señor, esas relaciones específicas que han sido motivo de preocupación. Tal vez hay personas que se alejaron sin explicación o situaciones que se salieron de control. Te pido que empieces a obrar en lo profundo, tanto en mí como en las personas involucradas. Tú puedes llegar donde yo no puedo, mover lo que yo no logro mover y hablar donde mis palabras ya no alcanzan. Por eso,
deposito en ti todo aquello que supera mis fuerzas. Padre, dame humildad para reconocer mis errores. A veces he actuado desde la impulsividad, desde el orgullo, desde la necesidad de defenderme. Hoy te pido que me enseñes a mirar mis relaciones no desde la ofensa, sino desde la conciencia de que todos somos seres en proceso, aprendiendo, fallando y levantándonos cada día. Necesito, Señor, un corazón más suave, más empático y menos reactivo. Ayúdame a identificar en mí todo aquello que podría estar impidiendo la restauración. Te ruego también que sanes mi forma de comunicarme. A veces mis palabras se quedan cortas y otras veces parecen más duras de lo que quisiera. Enséñame a hablar con calma, con respeto y con esa sabiduría que solo tú puedes dar. Y cuando llegue el momento de iniciar una conversación importante, dame serenidad para no volver a caer en los mismos patrones. Quiero construir puentes y no muros. Quiero ser un instrumento de paz y no de tensión. Señor, también quiero orar por mis pensamientos. A veces las relaciones se dañan, no solo por lo que pasó, sino por lo que imagino, por lo que supongo, por las historias que mi mente crea cuando me siento herido. Hoy te entrego cada pensamiento que me roba la paz y te pido que me enseñes a distinguir entre la verdad y mis interpretaciones. Lléname de claridad para no permitir que la confusión o el temor alimenten mis emociones. Permíteme, Dios, tener la madurez necesaria para perdonar. No un perdón superficial, sino un perdón profundo que nace del corazón y libera emociones estancadas. Ayúdame a soltar amarguras viejas, palabras que se quedaron rondando en mi mente y emociones que no me dejan avanzar. Quiero ser libre, Señor, completamente libre de aquello que me ata al pasado. Y también te pido que me ayudes a aceptar el perdón cuando me lo ofrezcan, porque a veces recibir perdón también requiere humildad. Te pido también que protejas mi corazón durante el proceso. La restauración emocional es un camino que no siempre es lineal. A veces se siente liviano y otras veces se siente pesado. Por eso, necesito que tu paz me acompañe en cada paso. Que no permitas que el miedo me detenga, ni que la ansiedad me nuble, ni que la desconfianza me cierre. Dame serenidad para avanzar incluso cuando me siento vulnerable. Te pido, Señor, que me cubras con tu amor para que todo lo que haga esté inspirado por ti. Que mis decisiones no nazcan del impulso, sino del discernimiento. Que mis emociones no gobiernen mi comportamiento, sino que tu espíritu me guíe con sabiduría. Y que mis relaciones reflejen la paciencia, la bondad y la comprensión que tú me has mostrado cada día. Gracias, porque estás actuando incluso cuando no lo veo. Gracias, porque estás sanando capas de mi corazón que ni siquiera sabía que estaban heridas. Gracias, porque tu amor me está preparando para restaurar vínculos importantes. Y gracias, porque sé que lo que pongas en su lugar será más fuerte, más sano y más verdadero que antes. Vamos a dar lectura al libro de Génesis, capítulo 19. Dice así: Destrucción de Sodoma y Gomorra. Al caer la tarde, los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad y al verlos, se levantó para recibirlos y se inclinó hasta el suelo. Les dijo que por favor fueran a su casa, se hospedara. Lavarán sus pies y por la mañana continuarán su camino. Ellos respondieron que pasarían la noche en la calle,
Pero Lot insistió tanto que aceptaron y entraron en su casa. Les preparó un banquete, coció panes sin levadura y comieron. Antes de acostarse, los hombres de la ciudad rodearon la casa. Eran todos los varones de Sodoma. Desde el más joven hasta el más viejo llamaron a Lot y le dijeron que sacara a los hombres que habían llegado esa noche. Lot salió a la puerta, cerró tras de sí y le rogó que no cometieran tal maldad. Incluso les ofreció a sus 2 hijas, pero les pidió que no tocaran a aquellos hombres, pues estaban bajo su protección. Ellos se enfurecieron. Acusaron a Lot de querer juzgarlos y se acercaron con violencia para romper la puerta. Entonces los visitantes extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y cerraron la puerta. A los hombres que estaban afuera los hirieron con ceguera, de modo que se cansaban buscando la entrada. Los ángeles le preguntaron a Lot si tenía alguien más en la ciudad, yernos, hijos o hijas. Me dijeron que sacara a todos porque el clamor contra la ciudad había llegado hasta Dios y había llegado el momento de destruirla. Lot salió a hablar con sus yernos y les advirtió que la ciudad sería destruida. Pero ellos pensaron que estaba bromeando. Al amanecer, los ángeles apuraron a Lot y le dijeron que tomara a su esposa y a sus 2 hijas para que no murieran en el castigo de la ciudad. Como Lot dudaba, lo tomaron de la mano junto con su esposa y sus hijas y lo sacaron fuera de la ciudad. Por misericordia, una vez afuera, le dijeron que escapara por su vida, que no mirara atrás ni se detuviera en la llanura, sino que huyera al monte. Lot le suplicó que le permitieran refugiarse en una ciudad pequeña que estaba cerca. Ellos aceptaron y le dijeron que se apresurara, pues nada podían hacer hasta que llegara allí. Por eso la ciudad fue llamada Zoar. Cuando Lot llegó, el sol ya había salido sobre la tierra. Entonces Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde el cielo. Destruyó las ciudades, toda la llanura, a todos sus habitantes y todo lo que crecía en la tierra. La esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano y miró hacia Sodoma y Gomorra. Vio que de la tierra subía humo, como el humo de un horno así. Cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción. Lot salió de Zoar y se fue a vivir al monte con sus 2 hijas, porque tuvo miedo de quedarse en la ciudad. Vivieron en una cueva. La hija mayor dijo a la menor que su padre era viejo y que no quedaban hombres para darles de sentencia. Decidieron embriagar a su padre con vino y acostarse con él.
para conservar descendencia. Así lo hicieron en 2 noches consecutivas, sin que su padre se diera cuenta. Las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab, padre de los moabitas. La menor también dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Ammi, padre de los amonitas. Al caer la tarde, vamos a dar lectura. Al caer la tarde, vamos a dar lectura. Al caer la tarde, destrucción. Vamos a dar lectura. Vamos a dar lectura. Al caer la tarde. Destrucción. Libro de Génesis, capítulo 20. Dice así: Abraham y Abimelec. Abraham partió de allí hacia la región del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Abraham decía de Sara su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, mandó traer a Sara. Pero Dios se apareció a Abimelec en sueños durante la noche y le dijo que estaba condenado a muerte por haber tomado a una mujer casada. Abimelec aún no se había acercado a ella y respondió que había actuado con sinceridad y con manos limpias, pues tanto Abraham como Sara le habían dicho que eran hermanos. Dios le respondió en sueños que sabía que había obrado con integridad y que por eso le había impedido pecar, no permitiéndole tocarla. Dios le ordenó que devolviera la mujer a su marido, porque Abraham era profeta y oraría por él para que viviera. Le advirtió que, si no la devolvía, moriría él y todos los suyos. Abimelec se levantó muy temprano, llamó a todos sus siervos y les contó lo sucedido. Y todos tuvieron mucho temor. Luego llamó a Abraham y le reclamó por lo que había hecho, preguntándole por qué había traído un pecado tan grande sobre su reino. Abraham respondió que pensó que no había temor de Dios en ese lugar y que lo matarían por causa de su mujer. Explicó que Sara era hija de su padre, aunque no de su madre, y que cuando Dios lo hizo salir de la casa de su padre, acordaron decir en todos los lugares que eran hermanos. Entonces Abimelec tomó ovejas, vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Le dijo que su tierra estaba delante de él y que habitara donde mejor le pareciera. A Sara le dijo que había dado 1000 monedas de plata a su hermano, como señal de que quedaba completamente reivindicada ante todos. Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec
a su mujer y a sus siervas, y pudieron tener hijos, porque Dios había cerrado toda matriz en la casa de Abimelec a causa de Sara, la mujer de Abraham. Libro de Génesis, capítulo 21, dice así. Nacimiento de Isaac. El Señor visitó a Sara tal como había prometido, e hizo con ella lo que había dicho. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. En el tiempo señalado por Dios, Abraham llamó Isaac al hijo que le nació, el que Sara le dio a luz. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Entonces Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y todo el que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, que ella había dado a Abraham, se burlaba de Isaac. Entonces dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Esto le pareció muy grave a Abraham por causa de su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham que no se afligiera por el muchacho ni por la sierva, y que hiciera caso a lo que Sara decía, porque en Isaac sería llamada su descendencia, también del hijo de la sierva haría una nación, porque era descendiente suyo. Abraham se levantó muy temprano, tomó pan y un odre de agua, se los dio a Agar y, poniéndolos sobre su hombro, le entregó el muchacho y la despidió. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua del odre, dejó al muchacho debajo de un arbusto y se fue a sentar a cierta distancia, porque decía que no quería ver morir al muchacho. Allí se sentó y al muchacho alzó su voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo que no temiera. Porque Dios había oído la voz del muchacho, le dijo que se levantara, alzara al muchacho y lo sostuviera con su mano, porque haría de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua fue. Llenó el odre y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho. Creció, habitó en el desierto y se hizo arquero. Vivió en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Pacto entre Abraham y Abimelec. En aquel tiempo Abimelec, acompañado de Ficol, el jefe de su ejército, habló con Abraham y le dijo que Dios estaba con él en todo lo que hacía. Le pidió que jurara delante de Dios que no le faltaría, ni a él, ni a su hijo, ni a su nieto, y que actuaría con ellos conforme a la bondad que había recibido. Abraham aceptó jurar. Abraham reclamó a Abimelec por un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Abimelec respondió que no sabía quién lo había hecho y que no había oído nada hasta ese momento. Entonces Abraham tomó ovejas y vacas, se las dio a Abimelec y ambos hicieron un pacto.
Abraham apartó 7 corderas del rebaño a Abimelec. Le preguntó qué significaban, y Abraham respondió que las recibiría como testimonio de que él había cavado ese pozo. Por eso aquel lugar se llamó Beerseba, porque allí juraron ambos. Hicieron pacto en Beerseba. Y Abimelec y Ficol regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre del Señor, Dios eterno. Abraham habitó muchos días en la tierra de los filisteos. Vamos a dar lectura al Evangelio. Según San Mateo capítulo 16, dice así: Danos pruebas. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba y le pidieron que hiciera un milagro como señal de que había sido enviado por Dios. Jesús le respondió que ellos sabían interpretar el aspecto del cielo para predecir el clima, pero no eran capaces de entender las señales del tiempo que estaban viviendo. Dijo que esa generación mala e infiel pedía una señal, pero que no se le daría ninguna, excepto la señal de Jonás. Luego los dejó y se fue. La levadura de los líderes religiosos. Jesús y sus seguidores se dirigieron al otro lado del lago, pero los seguidores se olvidaron de llevar pan. Entonces, Jesús les advirtió que tuvieran cuidado y se protegieran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaron que Jesús decía eso porque no habían llevado pan al darse cuenta de lo que hablaban. Jesús les dijo que tenían poca fe y le recordó los panes con los que había alimentado a miles de personas y las canastas que recogieron después. Les explicó que no estaba hablando del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Entonces entendieron que Jesús les estaba advirtiendo que se cuidaran de las falsas enseñanzas de esos líderes religiosos. Pedro dice que Jesús es el Mesías. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus seguidores quién decía la gente que era él. Ellos respondieron, y algunos pensaban que era Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó quién creían ellos, que era Simón. Pedro respondió que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo que era afortunado, porque esa verdad no se la había revelado ningún ser humano, sino el Padre que está en el cielo. Te dijo que sobre esa confesión construiría su iglesia y que nada podría vencerla. También le habló de la autoridad del reino de Dios. Luego Jesús les advirtió a sus seguidores que no dijeran a nadie que Él era el Mesías.
Jesús habla de su muerte. Desde entonces, Jesús comenzó a explicarles a sus seguidores que debía ir a Jerusalén. Sufría mucho a manos de los líderes religiosos, ser condenado a muerte y resucitar después. Pedro los llevó aparte y trató de reprenderlo, diciendo que eso no debía sucederle. Pero Jesús se volvió y le dijo que se apartara, porque estaba pensando como los hombres y no como Dios. Entonces, Jesús dijo a sus seguidores que si alguien quería seguirlo, debía negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Explicó que quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por causa de él la encontrará. Dijo que no sirve de nada ganar el mundo entero si se pierde la vida, y que dijo: del hombre vendrá con gloria para dar a cada uno lo que merece por sus obras. También dijo que algunos de los que estaban allí verían el reino antes de morir. Vamos a dar lectura al Evangelio según San Mateo capítulo 17. Dice así: Jesús con Moisés y Elías. Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan a una montaña alta donde estaban solos allí, frente a ellos. Jesús se transformó, su rostro brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Entonces aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo que era bueno estar allí y que, si quería, haría 3 chozas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro hablaba, una nube brillante los cubrió, y desde la nube se oyó una voz que dijo que Jesús era el Hijo amado y que debían escucharlo. Al oír esto, los seguidores se llenaron de miedo y cayeron al suelo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo que se levantaran y no tuvieran miedo. Cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie, solo a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara. Ellos le preguntaron por qué los maestros de la ley decían que Elías debía venir primero. Jesús les explicó que Elías ya había venido, pero no lo reconocieron y lo maltrataron, y que de la misma manera harían sufrir al Hijo del Hombre. Entonces comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Jesús sana a un muchacho. Cuando llegaron donde estaba la multitud, un hombre se acercó a Jesús, se arrodilló y le pidió compasión por su hijo,
que sufría terriblemente y muchas veces caía del fuego o en el agua, dijo que lo había llevado a los seguidores de Jesús, pero no habían podido sanarlo. Jesús lamentó la falta de fe y pidió que le trajeran al muchacho. Ordenó al demonio que saliera y el muchacho quedó sano desde ese momento. Después, los seguidores le preguntaron en privado por qué ellos lo habían podido expulsarlo. Jesús les dijo que era por su poca fe y que si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como un grano de mostaza, nada les sería imposible. Jesús habla otra vez de su muerte. Mientras caminaban por Galilea, Jesús les dijo a sus seguidores que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de los hombres, que lo mataría, pero que al tercer día resucitaría. Al oír esto, los seguidores se pusieron muy tristes. Jesús enseña sobre el pago de impuestos. Cuando llegaron a Capernaum, unos hombres que cobraban del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron si su maestro pagaba ese impuesto. Pedro respondió que sí. Al entrar en la casa, Jesús se adelantó y le preguntó a Pedro de quiénes cobran impuestos los reyes de la tierra, si de sus hijos o de los demás. Pedro respondió que de los que no son de la familia. Jesús le explicó que entonces los hijos están libres de pagar. Sin embargo, para no causar problemas, Jesús le dijo a Pedro que fuera a pescar. Al abrir la boca del primer pez que sacara, encontraría una moneda. Con esa moneda debía pagar el impuesto de ambos. Vamos a dar lectura al Evangelio según San Mateo capítulo 18. Dice así: el más importante. En ese tiempo, los seguidores se acercaron a Jesús y le preguntaron quién era el más importante en el reino de Dios. Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces les dijo que si no cambiaban y se volvían como niños, no podrían entrar en el reino de Dios. Explicó que el que se humilla como un niño es el más importante en el reino de Dios, y que quien recibe en su nombre a un niño como ese, lo recibe a él. Jesús advierte sobre el peligro de pecar. Jesús dijo que le iría muy mal a quien haga pecar a uno de sus seguidores más débiles, y que sería mejor para esa persona desaparecer antes que causar tropiezo. Dijo que el mundo está lleno de cosas que llevan al pecado, pero que es grave ser causa de caída para otros. Advirtió que si la mano, el pie o el ojo llevan a pecar, es mejor apartarse de aquello que conduce al mal, porque es preferible entrar a la vida eterna con limitaciones que perderla todo por el pecado. Historia de la oveja perdida. Jesús dijo que no se debía menospreciar a los pequeños, porque son importantes delante de Dios.
Explicó que si un hombre tiene muchas ovejas y una se pierde, deja las demás para ir a buscar a la que se extravió. Y cuando la encuentra, se alegra más por esa que por las que no se perdieron. Así también, el Padre no quiere que ninguno de los pequeños se pierda. ¿Cómo perdonar del malo? Jesús enseñó que si un hermano hace algo malo, se debe hablar primero a solas con él para ayudarlo a corregirse. Si no escucha, se debe volver a hablar con él acompañado de otros. Y si aún así no hace caso, se debe llevar el asunto delante de la comunidad. Si no escucha ni siquiera, entonces se le debe tratar como a alguien que no quiere obedecer a Dios. Jesús explicó que lo que se juzga o se perdona en la tierra tiene consecuencia delante de Dios. También dijo que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo para orar en su nombre, Dios está presente en medio de ellos. Una historia sobre el perdón. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano que le hacía daño. Jesús le respondió que no solo debía perdonar pocas veces, sino siempre. Entonces contó una historia sobre un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debía una enorme cantidad y no tenía con qué pagar. El rey tuvo compasión, le perdonó la deuda y lo dejó libre. Pero ese mismo siervo encontró luego un compañero que le debía una pequeña cantidad y se negó a perdonarlo. Lo mandó a la cárcel hasta que pagara. Al enterarse, el rey se indignó, lo llamó y le reprochó no haber tenido compasión como él la había tenido con él. Entonces lo castigó severamente. Jesús concluyó diciendo que así hará el Padre con quienes no perdonan de corazón a sus hermanos.